Iris ten cutre que subs los vito de terra cuando se ha terminado Halloween. En fin, bueno, bienvenidos al único canal que tiene menos planificación que la vida moderna y menos dinero que Max Estrella para salir por ahí de quiera. Bien, vamos a hoy, bueno, ya habéis visto la presentación. ¡Tadán! Lovecraft. A ver, antes de seguir, tengo que decir que no voy a hablar sobre... Voy a tocar algún relato así puntual por encima, pero no voy a hablar sobre ningún relato concreto, porque como los venden en colecciones que tienen 4 o 5 relatos, o a veces es difíciles de encontrar, aquellos que encontréis por bien estará. Y, vale, importante, si lo deseáis, el pack este que habéis visto al principio, se venden las obras completas de Lovecraft y ya cada cual. Bien, y con eso empezamos. A ver, hablar de Lovecraft. Para hablar de su literatura, primero habría que entender que era un hombre, vamos a decir, para empezar, muy racional. Él todo lo que hace siempre es muy racional. Nunca se ha dejado llevar por la pasión, siempre ha sido muy racional, ¿vale? Eso como un motor de pensamiento, y como vida, pues bueno, tuvo un padre esquizofrénico que acabó en un sanatorio mental, se divorció de su mujer al año de casarse, se le muere la madre le sobreprotege, le hace sentirse prácticamente niña, no sé, tiene una vida de mierda, la mires por donde la mires, aunque tiene una biblioteca con 2000 libros. Entonces, Lovecraft tiene una vida especial y ya está. Vale, ¿qué soléis conocer todos de Lovecraft? Aquellos que les conozcáis, porque los que no, vais a decir, pues, menuda evidencia acabo de decir. En fin, a lo que iba. Lovecraft, todos los que conocéis a Lovecraft, conocéis los tentáculos, conocéis a Cthulhu y conocéis la visión general de monstruos tentaculares que matan gente. Y Lovecraft va mucho más allá. Sí, en algunos aparecen monstruos tentaculares que matan gente, pero no es su base. No es su base. Lovecraft habla del terror psicológico. De un terror que además viene heredado en gran parte por Poe, o sea, Edgar Allan Poe, y que curiosamente, ¿vale? Lovecraft transmite en algunas como el relato de el busto. Bien, eso lo tengo que pasar rápido. El busto, sí, un busto se mueve, no. Hace ruidos raros, no. El busto aparece ensangrentado en algún momento matando a gente, no. Solamente es un busto recuperado del mar y que vuelve locos a la gente. El terror de Lovecraft se podría explicar, o vamos a decir, se podría transmitir sencillamente entendiendo que el objeto por sí mismo puede dar miedo si tú le tienes miedo. O sea, no hace falta que el objeto sea amenazante para que tú tengas miedo al objeto. Una cucharilla de postre podría ser un objeto de terror en un relato de Lovecraft si esa cucharilla de terror, cucharita de terror, del terror te diera miedo. ¿Por qué? Porque no hace falta que tenga pinchos. Tú le tienes miedo y tú sabes que le tienes miedo. Así que, bueno, principalmente es quizás también uno de los padres del terror moderno, porque muchos de sus elementos se aplican a
a día de hoy, o sea, en el cine, en un mogollón de sitios. Bueno, y dicho esto, obviamente, por ejemplo, la gran narrativa del mito de Cthulhu, que todos aquellos que conocéis Lovecraft lo conocéis porque es el más icónico, también tiene gran parte de terror psicológico. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento Cthulhu, el protagonista que está contando la historia, no lo ha visto nunca. No lo ha visto nunca, solo sabe descripciones, solo sabe el testimonio de un marino, solo sabe la secta que está detrás de Cthulhu. Solo tiene las estatuillas con forma de Cthulhu. Una estatuilla que no está viva, no está animada, está tallada en madera. Y aún así es capaz de producir terror. ¿Por qué? Porque en este caso la estatuilla representa un monstruo gigantesco que viene a querer destruir este mundo. Pero nadie lo ha visto. Tú temes a la estatuilla. Tú temes al concepto que representa la estatuilla. Bien. Dicho esto, también Lovecraft tiene una gran influencia. Cuando digo una gran influencia es que muchos de sus relatos se crean como una especie de cultura griega, romana, antigua, llena de mitos que se inventa para su mundo. El hombre, aparentemente, si uno lee este relato de este tío, oye campanas y no sabe de dónde le suenan. Pero luego, el tío era un auténtico erudito, él sabía bastante sobre mitología. Lo que pasa es que luego cogió lo que le interesaba y lo que no lo desechó y lo tiró a la papelera. También, por ejemplo, Lovecraft, otra de las cosas que le caracterizan es que además vive en una época muy científica y él tiene prácticamente, si no un estudio científico, porque él no tenía los conocimientos apropiados, tiene un conocimiento casi científico de lo que es el trauma, de lo que es olvidarte de una cosa porque tienes un trauma, de lo que es la parálisis del terror, de lo que es... este hombre vivió tan aterrorizado por la esquizofrenia de su padre cuando era pequeño que eso se le quedó grabado en la mente y él consigue a través de sus relatos analizar un poco hasta donde él llegaba ese terror tan visceral que se te queda y que ya no puedes salir, ya no, o sea, o que te paraliza o que se te olvidan los detalles o incluso el acto de que se te borre la memoria, cosas que a día de hoy se han demostrado, ¿no? Pero en su época además le reprochaban que tú qué coño estás diciendo, si te has pegado un susto de cojones te lo recuerdas toda la vida. No tenían los conceptos de trauma que tenía este señor, también por estado traumado. Y ya, dicho esto, se podría catalogar quizás, y así es como iba a hacer yo el vídeo, ¿vale? Que no iba a ser tan largo como esto. Tiene 3 fases. La primera, que es narraciones más místicas, en las que él da rienda suelta a lo que necesitaba explicar, porque él necesitaba explicarlo. Él necesitaba explicar su vida con fantasía. Una segunda en la que él ya está en la ciudad, él se va, no me acuerdo si es a Nueva York o Washington, alguna gran ciudad de estas, a trabajar. Y bueno, allí de hecho es donde conoce a su mujer, se divorcia, estas cosas, y es como una fantasía de terror más urbana. Y a su vuelta crea ya, como podríamos decir, su tercera fase, ¿vale? En la que Lovecraft habla desde un punto de vista más científico. Y es cuando consigue sus obras más famosas. Sin ir más lejos, el mito de Cthulhu pertenece a esta tercera fase, en la que además hay como un aporte científico. Si os interesa además el tema... Un segundo. Siempre se me caen cosas. Vale, en su última etapa vemos precisamente en las montañas de la locura, un relato que además es bastante
organiza, a modo de Silmarillion en El Señor de los Anillos, todas sus eras antiguas, ¿no? O sea, porque él te puede hablar en uno... Él es como, si esta fuese la línea temporal, un relato aparece aquí, otro aparece aquí, otro aparece aquí, otro aparece aquí, y no tienes una línea temporal clara, ¿vale? Si os leéis En las montañas de la locura, hace una línea, ¿vale?, cronológica bastante ordenada. Vamos a decir ordenada. Porque el hombre era caótico. De verdad que el hombre estaba organizado, que el hombre estaba en la ruina, porque cuando vuelve de la gran ciudad no tiene ni para... Bueno, para comer igual sí, pero no tiene dinero. Está arruinado. Y todos los libros que ha publicado se los han... bueno, que ha intentado publicar, la mayoría se los han echado para atrás. Su editor se aprovechaba de él. O sea, Lovecraft es un pringao. Un pringao. Entonces, pues eso. Aún así, esto en cuanto a los relatos. Luego, podríamos estar hablando de un pequeño poemario que sacó Lovecraft. Bien, respecto a su poesía, no soy quien para valorarlo. No me considero digno de valorar poesía. Pero ahí está. La mayoría de obras de su poesía representan, cuanto menos, ¿vale? Miedo, viajes a la tierra de Yoguth. Por cierto, eso es una de las partes científicas, por así decirlo, que marcarían bastante a este autor. Este autor, en su época, se estaba terminando de descubrir Plutón. Se sospechaba que existía Plutón. Y él, pues, crea una serie de bichos que viven en Plutón, aunque con su nombre, ¿vale? Creo que es Yugoth, la Tierra. Un segundo. Sí. Y pues eso. Además, hay también muchos de esos bichos como que llegan a su época, interacciones además con alienígenas, porque de hecho a Lovecraft se le cataloga como terror cósmico. Terror cósmico, sí, terror cósmico. ¿Por qué? Porque el terror viene del cielo. Algo que, por cierto, él había estudiado astronomía, él estaba muy interesado en el tema de la astronomía, y eso también hace que, como persona asustadiza, porque ha tenido una infancia de mierda, va a buscar respuestas, ¿no?, en la astronomía y en la astrología. Sí, astrología. Y pues muchas de sus obras tienden a pensar que los alienígenas van a venir a matarnos, van a venir a absorbernos los sesos. O sea, en eso también, bueno, el hombre tenía su visión. Y bueno, yo creo que he cumplido. No me ha hecho falta maquillarme porque ya tengo unas ojeras de puta mierda. Estoy fatal hoy. Y encima, madre mía, creo que no me he encontrado peor en toda mi vida. Así que bueno, el pack de terror lo cumplo. Y eso. Adiós.